y está encaminada a recordarle a todos los estudiantes del instituto, el área de español, que hay que exaltar la figura de Miguel de Cervantes Saavedra y sus obras, ya que este señor es considerado el padre de la lengua española. Es un escritor de gran renombre que ha trascendido en el tiempo y el espacio su nombre y las obras que él pues dejó como legado para la humanidad. ¿Están proyectando, viendo la diapositiva? Señores. Miguel de Cervantes Saavedra, como ya les mencioné, es el padre de la lengua española. Fue un novelista, poeta y dramaturgo. Además de todas estas actividades, también fue soldado español y es considerado pues la máxima figura de la literatura española. Escribió múltiples obras, pero la obra más importante de él en la historia es Don Quijote de la Mancha. Nació en España, en Alcalá de Henares, el 29 de septiembre y murió el 22 de abril en España. También participó en la batalla de Lepanto en 1570, ya como les dije, él fue militar, fue soldado, y en esa batalla recibió múltiples heridas en un brazo y de ahí se ganó el apodo de el Manco de Lepanto, nombre que también lo identifica él dentro de la literatura. Como fue soldado militar también, en esas luchas cayó prisionero de los turcos y pasó 5 años en cautiverio, hasta que un amigo de él, pagó la recompensa para poder que lo dejaran libre. De ahí entonces, al salir de la cárcel, se formó parte del primer círculo literario madrileño, para de ahí entonces posteriormente, mire que en 1587 y ya para 1605 aparece la primera parte de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. A partir del 1605 comienza la vida literaria de este escritor, ya que en 1613 publica novelas ejemplares. En 1614, El viaje al Parnaso, y ahí ven que es una obra en verso porque también cultivó esa parte de lo que es de ese género literario que es del en verso. En 1615 publica comedias y entremeses, ahora va con el teatro, porque los entremeses, en especial los entremeses, son obras pequeñas que se representan en una obra, dentro de una obra de teatro más grande y que sirve para entretener al público entre un acto y el otro acto. Y ya entonces en 1616, un año después de publicar sus comedias y entremeses, muere Miguel de Cervantes Saavedra y es enterrado en un convento. La obra de él, como ya les dije, es la obra de Don Quijote de la Mancha, que es la que vamos a resaltar ahorita. En esta obra, él la divide en 2 partes, pero la obra en sí, tanto la primera como la segunda, está totalmente relacionada, ya que es un mismo personaje, el hidalgo manchego, Don Quijote de la Mancha, que enloquecido por leer tantos libros de caballería, dice el texto, se le seca el coco, se le seca el cerebro, y decide hacerse caballero andante para defender a las mujeres desvalidas, a los pueblos sometidos y a los hombres que necesiten pues ser ayudados. En esa obra se cuenta la salida de este caballero andante. 3 veces hace su salida. En la primera parte del Quijote, la obra narra las 2 primeras salidas de Don Quijote de la Mancha, acompañado de su escudero Sancho Panza. Ya para la segunda parte, entonces, el libro solamente relata, narra o cuenta la tercera salida de Don Quijote de la Mancha, pero en esta ocasión, cuando ya regresa a su casa, recobra la cordura y muere después de sus aventuras. Esta obra nada más no es la historia de un hidalgo loco, sino que tiene aspectos muy importantes
y que estos consejos también hacen grande la obra. Por eso esa obra ha trascendido en el tiempo y en el espacio. ¿Cuáles son los consejos que dentro de su locura, ojo, Don Quijote le da a Sancho Panza cuando va a ser gobernador de una ínsula? Porque Sancho Panza, este que está aquí, era el acompañante de Don Quijote de la Mancha, y para que lo acompañara, Don Quijote le prometió a Sancho Panza que en sus conquistas le iba a dar para que fuera gobernante de una ínsula. Una ínsula en esa época era denominada una porción de terreno, vamos a pensar que es una provincia lo que es actualmente. Entonces, él iba a ser gobernador y él pues se fue a acompañar a Don Quijote en esas aventuras. Pero Don Quijote, dentro de su locura, le da unos consejos. ¿Qué consejos le dio? El primero y más importante, que había que tenerle temor a Dios, porque en temerle a Dios está la sabiduría del hombre, y que al ser sabio, pues no se podría equivocar al tomar las decisiones correctas dentro de su ínsula y en su gobierno. Le dijo también que debe poner los ojos en quién es él, y que el primero debe conocerse a sí mismo, que es el mayor, el difícil y mayor conocimiento que uno puede tener para poder entonces que uno valore lo que es. El siguiente consejo dice que ante todo, aunque sea gobernador, él no puede olvidar la humildad de su linaje. ¿A qué se refiere esa humildad de su linaje? Que aunque él sea gobernador o llegue a adquirir un puesto mayor, él no puede olvidarse de dónde viene, sus raíces. En pocas palabras, le recordó que él debía tener presente siempre que su raíz era lo de labradores, que no, y que se preciara de ser un humilde virtuoso y no un pecador soberbio. O sea, ser muy humilde en sus actuaciones en vez de ser un soberbio, porque al ser soberbio se iba a pecar. Dice que si tomas por medio a la virtud, te preciarás de hechos virtuosos. No hay que tener envidia a los príncipes y señores, porque la sangre se hereda, pero la virtud vale por sí sola, lo que la sangre no vale. De nada sirve que las otras personas tuvieran el título de príncipes, de reyes, de señores, pero que él, al no tener esos títulos, no lo desmeritaba, sino que él debía fomentar en sus acciones la virtud, porque los otros podían correr, en nosotros podía correr en su sangre lo que era el linaje, pero que la virtud posiblemente no la tenían los príncipes y señores, que independientemente de que fueran príncipes o señores, lo primero que hay que tener es la virtud, porque no se hereda, sino que se trabaja para tenerla. Que había que descubrir la verdad por entre las promesas y las dádivas del rico. ¿Qué significa eso? Que definitivamente él, al estar en su puesto, debía siempre ir como objetivo último encontrar la verdad y no desviarse por las promesas de otras personas o las dádivas que el rico le pudiera dar. En esa época las dádivas eran dinero, la plata, el dólar, el peso. Entonces él decía eso, que no se dejara comprar para nada, que él, su fin último no podía irse para ningún lado, sino que debía ir en busca de la verdad. Esta de aquí también está relacionada, dice, si acaso doblaras la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Recuerden que la justicia siempre ha estado representada por una mujer y una balanza que tiene la justicia en igualdad de condiciones. Entonces él decía que si en algún momento Sancho Panza llegara a desequilibrar la vara de la justicia, no fuera porque le pagaran, sino por la misericordia que estaba en él. Mire ya cuántas características les ha puesto: virtuoso y misericordioso. No olvidar su linaje, o sea, todo lo que él debía tener claro para poder ser un buen gobernante. Acá en la siguiente dice, si alguna mujer hermosa viniera a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera despacio la sustancia de lo que pide. Si no quieres que se anegue tu razón en su llanto y su bondad, y tu bondad en sus suspiros. Independientemente que fuera una mujer o que fuera un hombre, debe olvidarse de lo que está pidiendo, sino que, o sea, no debe fijarse
en que esté llorando o que se esté lamentando. Debe poner atención a las palabras que le está diciendo, qué le está pidiendo, porque no puede ser que él se vaya por el sentimiento del dolor o la lástima en vez de poner atención a lo que de verdad se le está pidiendo y que en muchas ocasiones podría buscarle problemas más adelante. El siguiente dice, al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio sin la añadidura de las malas razones. En pocas palabras, si usted va a castigar o él le va a poner un castigo a una persona, pues póngale el castigo, pero no lo trate mal de palabra ni de acciones, porque ya bastante tiene el condenado en haber sido condenado y que encima reciba maltrato y malas palabras. Entonces, eso es otro de los consejos que él le da. Y al final le dice que si él cumplía todas esas observaciones que le había dado, su gobierno iba a tener luengos sus días, o sea que iban a tener un gobierno largo, porque estamos hablando del siglo XVI, por allá con la terminología, iban a ser largos sus días, su fama iba a ser eterna y sus premios colmados de felicidad indecibles. O sea, que él iba a tener un reinado próspero, que la gente lo iba a querer y que el gobierno de él nunca iba a ser olvidado porque había gobernado de una manera correcta. Toda esta obra, que tiene 2 partes, 3 salidas de Don Quijote, siempre vamos a encontrar como eje los mismos personajes. Don Quijote de la Mancha, que es el escudero, el caballero, el hidalgo, Sancho Panza, que es el escudero, y la razón por la cual vive y gira Don Quijote de la Mancha, por su bella Dulcinea, que era la amada de Don Quijote. Aparece también Rocinante, que es el caballo de Don Quijote, pero de Rocinante solamente tenía el nombre, porque cuando usted lee la obra y mira la descripción de Rocinante, pues se va a dar cuenta que Rocinante era nada más el nombre, porque no tenía aspecto así como de elegante y todo lo demás que significa el nombre. También el otro personaje que siempre aparece, que va a estar marcando, es el burro, que era el que cargaba a Sancho Panza. Ese burro se llamaba Rucio. No se hace mucha referencia de él, pero debemos tener presente que mientras Don Quijote andaba en un Rocinante, en un caballo, Sancho Panza andaba en un burro. Esta es una parte siempre medular en la obra recordada, dramatizada y muy conversada sobre las aventuras de los molinos de viento. En esta aventura, que es la primera aventura de Don Quijote, en esta aventura, Don Quijote, como está loco, pues encuentra en un territorio extenso una cantidad indefinida de molinos de viento. Y al ver esos molinos de viento, con sus ansias de lucha y de conquistar la justicia y todo lo demás, él ve unos grandes monstruos que están desafiándolo y que él necesita pues luchar contra ellos para vencerlos. Entonces Sancho Panza, como es el cuerdo de la obra, le dice: mira vuestra merced, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Y le dice Don Quijote: bien parece que no estás cursando en esto de las aventuras. Ellos son gigantes. Y si tienes miedo, quítate de ahí, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigualdad batalla. Y se engancha Don Quijote a pelear con los molinos de viento, y ustedes se podrán imaginar cómo habrá quedado Don Quijote enredado en las aspas de los molinos de viento. Esta que está aquí es una imagen donde se ve representados los gigantes, supuestamente como él las ve, con las aspas que daban vueltas, según él eran las espadas, y eran las aspas que estaban dando vueltas por el viento, obviamente. Esa pues es una de las obras, de las partes más importantes de la obra, más recordada, más exaltada, sin contar pues que es la primera vez que Don Quijote tiene una aventura y la tiene con los molinos de viento. ¿Por qué vamos a hacer o por qué hicimos referencia a Don Quijote de la Mancha y Miguel de Cervantes Saavedra? Porque el 23 de abril se celebra el Día del Idioma Español en todos los países hispanohablantes, pero
debemos tener presente que en algunos lugares se celebra es el Día del Libro. En Panamá es el Día del Idioma Español porque nosotros en septiembre celebramos la Semana del Libro. Les traje esto a colación pues para que ustedes tengan presente el día importante que es el 23 de abril. Como no vamos a dar clase, no vamos a estar interactuando, entonces pues yo quería, como cierre del último tema, que ustedes tengan claro y presente que el padre de la lengua española es Miguel de Cervantes Saavedra, que escribió muchas obras, demasiadas obras, cada uno en géneros distintos, incursionó prácticamente en todos los géneros de esa época y en todos utilizó una elocuencia grandiosa. Entonces vamos a ver, dice, Cervantes y el idioma español están unidos por la literatura y la historia. El idioma dio a Cervantes los instrumentos de expresión para escribir su maravilloso Don Quijote de la Mancha y las otras obras que escribió, pero Cervantes utilizó al máximo ingenio de la lengua, que puso a circular como en una incursión quijotesca por todos los caminos del mundo. Esa es una de las razones por las cuales todos los países que hablan español hacen referencia a la importancia de Miguel de Cervantes Saavedra, aunque la obra es la obra de Don Quijote. Cualquiera que la lea a simple vista cree que es solamente la aventura de un loco. Pues no, él tiene su importancia, su trascendencia, la explicación de por qué Don Quijote se volvió loco de leer tantos libros de caballería, porque Cervantes está en un periodo literario donde critica todo lo que tenga que ver con las novelas de caballería. Entonces encontró una arma, mira el ingenio de él, encontró una arma para hacerle crítica a las novelas de caballería y decirle a la gente que el que lee novelas de caballería va a quedar loco. Eso lo hizo él. Tenemos también otra parte que ver muy importante, que Don Quijote denunció muchas cosas que, Cervantes denunció muchas situaciones dentro de la obra que estaban pasando en la España de esa época, pero que él no podía abiertamente decirlas porque entonces a él pues podía hasta costarle la cabeza y en vez de ser el manco de Lepanto pues sería el decapitado. Y lo que hizo fue poner a un loco a decir verdades, porque eso sí es cierto, lo que el Quijote decía era cierto, pero nadie le tomó importancia porque era un loco. Sin embargo, el cuerdo era Sancho Panza, o sea, ahí está la dualidad, la locura y la razón. Y Sancho Panza representa eso, la razón. Sancho Panza siempre trataba de encaminar a Don Quijote, pero al final el que encaminó a Don Quijote fue la muerte, porque cuando él termina la obra, Don Quijote regresa a su pueblo, pero muere. Y al morir, muere muy cuerdo, o sea, la cordura regresó a el personaje y ya entonces cuando el personaje recobra la